Bienvenidos una vez más a La Fuente, un podcast sobre las músicas de la Facultad de Artes de la UNC. Hoy nos encontramos con Juan Leoni, representante estudiantil en la Comisión Asesora del Departamento de Música y en la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio de las licenciaturas en Composición, Dirección Coral e Interpretación Instrumental. En esta primera parte hablamos sobre la Comisión Asesora. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes la integran? ¿Y qué rol ocupan nuestros representantes estudiantiles? También hablamos sobre algunos de nuestros derechos y responsabilidades como estudiantes y de qué manera pueden articularse con la institución nuestras propuestas y reclamos. Vos estás entonces, aparte de la comisión de revisión de estudios. Además estoy en la comisión asesora del Departamento de Música. La diferencia sería básicamente en que la comisión asesora del Departamento de Música cumple, al igual que otros estamentos de cogobierno universitario, cumple la función de la representación de todos los claustros para la toma de decisiones de las autoridades en este caso, y que bueno, justamente la particularidad de la comisión asesora es que los estudiantes egresados y docentes que la conforman, al igual que los del HCD y los del HCS, están elegidos, al igual que todos los otros representantes, son elegidos en las elecciones, pero no emiten voto como sí en el Honorable Consejo Superior y en el Honorable Consejo Directivo, sino que justamente por su denominación asesora significa que dan una opinión y discuten y debaten y ayudan a las autoridades a tomar decisiones, pero no emiten un voto directo. Esa sería la particularidad que tiene. Y bueno, y también sus límites y sus incumbencias, para decirlo así, tienen que ver básicamente con de qué tareas se ocupan. Y particularmente la comisión asesora trabaja habitualmente, digamos, lo que ocupa mayor flujo de trabajo generalmente son las designaciones de tribunales de trabajo finales. Eso es algo que sucede muy a menudo. Las designaciones de tribunales para los concursos docentes, las designaciones de comisiones evaluativas, que sería lo equivalente a un tribunal, digamos, para las selecciones de antecedentes. Por si no se entiende esta diferencia, lo aclaro porque, bueno, no sé quién puede estar escuchando del otro lado. Las selecciones de antecedentes son justamente momentos de prueba para los aspirantes a un cargo docente, que son elegidos de manera, vamos a decir así, como transitoria o con un plazo determinado, no de manera definitiva. Y los concursos sí. La aspiración de esos posibles docentes es para ocupar un cargo dentro de la planta de docentes de la universidad, ya de manera, digamos, definitiva, para decirlo así. Por eso la diferencia entre la designación de los nombres. Pero bueno, tanto en los tribunales como en las comisiones evaluativas hay integrantes docentes, pero también hay integrantes estudiantes y egresados. Entonces no solamente la decisión de quiénes participan en esas comisiones y en esos tribunales está tomada en función de las opiniones de todos los claustros, sino que además los representantes que van a tomar esas decisiones efectivas son también, además de los docentes, los estudiantes y los egresados. Entonces, bueno, con eso podemos tener en vista que el margen de acción y de participación que tenemos a la mano es muchísimo. Pensar que decidir y emitir opinión para saber qué docentes pueden estar al frente tuyo dando clases es realmente un privilegio que no en todas las instituciones está presente. Sin ir más lejos, en nuestra misma universidad esto no siempre fue así. Recordemos que somos parte de una institución que tiene más de 400 años, que tiene una tradición extensísima, y que parte de las conquistas, digamos, los derechos que tenemos ahora han sido conquistas que se lograron a principios del siglo XX en la reforma universitaria, y que además inspiró otros
otras revueltas y otros levantamientos y reclamos y modificaciones y otro montón de procesos históricos en toda Latinoamérica, digamos, no es solamente una excepción argentina, sino que influyó muchísimo sobre la región. Entonces, bueno, también creo que nuestra tarea como actores sociales de nuestra contemporaneidad tiene que ver con eso, con reconocer nuestra tradición y nuestra historia y valorarla, respetarla y ponerla en un lugar, en el lugar donde nosotros creamos que se merece y valorarla, ¿no es cierto? Bueno, nada, simplemente como una reflexión acerca de esto los alcances que tenemos para participar como estudiantes, que por supuesto yo mencioné un par, pero ni siquiera no están ni cerca de ser los únicos, ¿no? Hay muchísimas más cosas que se pueden tener en cuenta, que se pueden hacer, digamos, incluso en ese sentido yo creo que si vos consultaras con algunos participantes de las organizaciones estudiantiles, seguramente sería más nutritiva la información que ellos te puedan dar, porque ellos lo manejan incluso mucho mejor que yo. Pero bueno, el hecho en sí de que existan las organizaciones estudiantiles ya es un ejemplo cabal de que desde la propia iniciativa, ni siquiera, digamos, se pueden acceder a un montón de propuestas, ni siquiera hace falta esperar a que las autoridades nos inviten a participar en algún hecho en particular significativo o formal o burocrático o lo que sea, sino que los estudiantes por sí mismos puedan reunirse y plantear una agenda, ¿no es cierto? Plantear iniciativas de acción, de producción, de lo que sea. Bueno, siguiendo un poco con las tareas que le competen a la comisión asesora, hay otros tipos de decisiones que son como quizás un poco más burocráticas, para decirlo así, como que son administrativas y que por ahí no tienen tanto interés por ahí para nuestro claustro, que son si un docente puede pedir una licencia o no, o ese tipo de cosas que por ahí ocurren, o designaciones sobre que si en tal área se viene trabajando de determinada manera, si se puede continuar con esa modalidad o hay que cambiarlo o ese tipo de cosas. Pero bueno, realmente son muchas las decisiones que se toman y es muy valorable que nosotros podamos tener injerencia en ese tipo de decisiones. Porque además no es solamente ir a imponer nuestra parcialidad y tratar de llevar nuestra voz a esos lugares donde por ahí a veces se desconoce cuáles son los intereses y las opiniones del claustro, sino que muchas veces hasta incluso facilita el trabajo de las mismas autoridades. O sea, muchas veces los docentes y las autoridades desconocen un montón de cosas que a veces son urgentes entre nosotros y que cuando se acercan los reclamos, las llamadas de atención, las solicitudes y ese tipo de cosas, del otro lado también se agradecen y hay muy buena predisposición al trabajo, o por lo menos suele haber, que bueno, que eso también es algo importante a ponderar, que no es solamente que se cumple la agenda de los plazos administrativos que tiene la comisión, sino que también los mismos integrantes pueden llevar al cronograma de la reunión algún tema para tratar en específico, y eso se puede. Además, otra de las cosas que se ocupa la comisión asesora es de revisar más o menos, como una vista previa, para decirlo así, los programas que entregan los docentes de cada una de las asignaturas y también los informes que entregan cada uno de sus docentes sobre su desempeño en esas áreas, ¿no es cierto? Por supuesto que después eso se eleva al consejo directivo, que sería el estamento a nivel facultad, donde sí se votan y se toman decisiones
de manera justamente considerando todos los claustros. Pero bueno, la primera visión de eso, la primera revisión de los programas y de los informes lo hace la comisión. Y una vez que está controlado, se eleva y el consejo directivo termina de tomar una decisión frente a eso. Y bueno, en los programas, entre tantas cosas que evaluamos, está, por ejemplo, cuál va a ser la metodología que elige un docente para llevar a cabo su cátedra, que es algo que por ahí se menciona poco y que se charla, lamentablemente se charla poco entre nosotros, pero que es la diferencia básica entre si un profe está dando una materia de manera procesual o de manera puntual, que eso determina notablemente cuál va a ser nuestro recorrido en esa cátedra, en esa asignatura, y de la manera en la que se van a desarrollar esos contenidos, y a veces no sabemos ni qué es esta diferencia. Entonces lo explico por las dudas, por si alguien no está al tanto. En la modalidad puntual sería a lo que ya más o menos estamos acostumbrados y lo que esperaríamos de una cátedra, que es que hay una división en las evaluaciones entre prácticos y parciales. Para tener aprobados, para acceder a la promoción, hay que tener una nota superior a tal en promedio de los parciales y de los prácticos. Está todo bien segmentadito y dividido como en parcelas, ¿no es cierto?, en unidades. Cada práctico atañe sobre todo a una unidad en particular, por eso se llama puntual, porque en tal práctico se trabaja una unidad puntual y después pasamos a otra unidad y ahí se trabaja esa otra unidad puntual. Habitualmente la mayoría de las materias más del tipo teóricas, para decirlo así, aunque no es necesario, se dan de manera puntual. Por mencionar algunas de las que han presentado este año, las armonías suelen ser puntuales, filosofía y estética también, algunas historias también, otras no, pero justamente depende de la modalidad que elija el docente a principio de año, de cuál va a ser la manera en la que van a abordar ese año la materia, y eso puede cambiar. O sea, los docentes están en su derecho de plantear diferentes metodologías si ven que esa modificación puede mejorar en algo. Y la otra manera es la manera procesual, que consta básicamente de instancias evaluativas. Por eso no sería lo más correcto formalmente decirle que son prácticos y parciales también, aunque nosotros en la práctica lo hagamos. O sea, los docentes dicen, vamos a tener un parcial, y nosotros decimos, sí, agendamos parcial, fecha tanto, y a veces no lo son, a veces son simplemente instancias evaluativas. Porque también tiene que ver con el reglamento del régimen estudiantil. Exactamente. Sí, pasa que esta particularidad de esta división procesual y puntual tiene mucho que ver con nuestra manera de aprender el conocimiento y la manera de construir conocimiento que tienen las disciplinas artísticas. Que es que no todo se puede segmentar en casilleros, en cajitas, ¿no es cierto? Hay veces que a mí me caen fichas de materias que cursé hace 5 años ahora. O sea, los procesos realmente son largos, atraviesan muchas veces varias disciplinas, no una sola. A veces se da con frecuencia eso, ¿no? No es tan fácil de segmentar como en otras áreas, ¿no? A veces yo creo que la tradición que tenemos nosotros, un poco esa herencia de haber pertenecido a la Facultad de Filosofía y Humanidades, nos da esa cosmovisión a veces bastante cargada de las humanidades y de las ciencias sociales, y a veces nos olvidamos de pensar un poco nuestra disciplina de una manera un poco más autárquica, un poco más centrada sobre nuestra cosmovisión, que es bastante diferente y que no siempre fue de la misma manera, y que ni siquiera no siempre existió de la manera en la que la construimos ahora, así segmentando la disciplina teórica de leer un librito de historia y después por otro lado leer cosas sobre la técnica, por ejemplo, de orquestación, y tratar de llevar eso al papel, por ejemplo. Son en otra época tan simplemente como aprender a hacer música era hacer música. O sea, la única manera de aprender era haciendo, con un maestro al lado que te iba diciendo por acá sí, por acá no, fíjate, justamente desde ese lugar, más desde la praxis, ¿no es cierto? Uh-huh.
Bueno, retomando un poco, para dejar en claro por las dudas, lo procesual en contraste con lo puntual tiene que ver con que no se dividan las unidades de manera estricta y separada una de la otra, sino que los conocimientos se vayan dando transversalmente y que esos conocimientos transversales vayan progresando durante el año, y que por eso también las evaluaciones no son dadas de esa manera. Yo creo que el mejor ejemplo de eso, o uno de los más claros y que la mayoría lo va a entender porque casi todos lo han cursado, es piano, por ejemplo, o guitarra, donde si vos no tenés nota de promoción en una primera instancia evaluativa, dentro de 6 meses esa obra puede crecer y puede mejorar un montón. Y si vos demostrás en ese momento que la obra creció y que cumpliste con los contenidos mínimos, no tiene sentido recuperar una instancia evaluativa de abril cuando vos en septiembre lo resolviste. Entonces creo que es el mejor ejemplo como para mostrarlo así fácilmente. Entonces, bueno, en la medida en la que nosotros sepamos con qué régimen estamos cursando, también sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones a la hora de enfrentar esa materia. Y eso está bueno que lo hagamos. Por ahí hay algunas cátedras que insisten más y otras que por ahí lo pasan por alto, pero el tema de tener a mano el programa es algo fundamental. Y que yo creo que es nuestra responsabilidad como estudiantes de una licenciatura, como estudiantes de grado. No podemos esperar que vengan a decirnos, nene, fíjate, lee el programa. O sea, eso lo podemos dejar para otras instancias del aprendizaje. Pero ya cuando estamos en un nivel universitario, por más contemplativo que uno sea, estamos en otra instancia de la vida y hay que hacerse cargo de eso. Y aparte porque también creo que al no transformarlo como en un recurso de un posible reclamo, siento que quizás desde docentes tal vez no se preocupen tanto por el armado de sus planes, sí, ¿no? O sea, o por el diseño del cursado en base al plan. Siempre hay una pregunta a la hora de, por lo menos a la hora de llenar ¿cómo se dice? Las encuestas. Sí, las encuestas. Que es si se adecua o no. Se adecua el plan de exactamente. Estudio y uno, o sea, llega a esa encuesta y se da cuenta de que capaz que ni lo leyó al programa. Exacto. Sí, exactamente. Y claro, mientras los estudiantes no adoptemos al programa como un recurso que nos permite no solo organizarnos, sino también reclamar contenidos mínimos o reclamar una cuestión de tiempo, de plazos. Absolutamente. Sí, o por ejemplo, hay veces que ni sabemos cuánto pide el docente de asistencia para regularizar o para promocionar una materia. Y yo, durante años, te digo, creí que el régimen estudiantil planteaba un porcentaje fijo y que ese era el porcentaje. Y después con el tiempo, estando involucrado en la comisión, me di cuenta de que no, de que hay un margen donde el docente puede pedir un poquito más o un poquito menos de ese porcentaje. Y son cosas que a veces se te recontrapasan y no sabes ni siquiera, digamos, el tema de no conocer a fondo el programa es no solamente no conocer a fondo el criterio con el que esté evaluando el docente, sino no conocer a fondo cuáles son tus derechos, digamos, cuál es el límite de tus derechos. Porque también, digo, si vamos a reclamar y quejarnos, tratemos de que sea sobre una causa justa, ¿no? Y no reclamar solamente por hacer ruido. Eso me parece también algo importante. Sí, creo que estamos como muy acostumbrados a quejarnos sin saber que esa queja puede transformarse, puede articularse en un reclamo y puede ser como el principio de una transformación. Sí, puede adquirir un cauce que transforme la realidad efectiva en la que vivimos. El tema es por ahí creo que estamos como en esa posición, solo por el hecho de desconocer estos recursos o desconocer el funcionamiento de
de la facultad, desconocer cómo se relacionan entre sí los claustros, y cuáles son sus competencias y cuáles son sus canales de representatividad. Sí, totalmente. Sí, creo que hay parte de esto que hace a un, como le llaman a veces la gente del palo de la sociología, como el sentido práctico de las cosas, que hace que el que no entiende el código se quede afuera. Y eso es una manera de exclusión también. O sea, así como nosotros muchas veces reclamamos por un montón de cosas que atañen a nuestra ampliación de derechos y de participación, el desconocimiento de cuáles son los códigos y las normas también son una manera de alejarnos de la toma de decisiones. Entonces, invito a que cuando sintamos enfado o desagrado frente a ciertas condiciones en las que cursamos o estudiamos, que también hurguemos un poquito ahí, busquemos a ver si esto se ajusta a regla o si no, o si tenemos algún margen de reclamo frente a esto o no, porque ahí también posiblemente nos demos cuenta de que algo que yo consideraba injusto quizás estaba en toda su regla, y ahí también uno aprende a no gastar enojo, digamos, en un despropósito, ¿no es cierto? Y decir, bueno, no, de esto, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta, pero me tengo que hacer cargo, o lo que sea. Como para también contemplar, ¿no?, diferentes visiones y entender que siempre va a haber intereses contrapuestos en un montón de instancias de la administración de los recursos y de ciertas decisiones, porque es así, digamos, porque cuando hay muchos actores sociales, lo más probable es que no todos estén de acuerdo y que, bueno, se pueda dar esto, opiniones a favor, opiniones en contra, qué sé yo. Pero bueno, volviendo un poco al tema del programa, creo que hay algo que está bueno que consideremos, es que los docentes tienen en su reglamento, porque así como nosotros los estudiantes tenemos un reglamento, los docentes también, y ellos lo acaban de modificar hace muy poquito, están ahí, yo no sé si ya está completamente resuelta la definición de eso y si ya se aprobó todo, pero bueno, estaba ahí un proto nuevo reglamento de docentes que define bien cuáles son los alcances y los límites de cada tipo de docente. Y una de las cosas que lo dice explícitamente es que ellos tienen que presentar el programa en los plazos en los que las autoridades se lo pidan. Entonces, cuando yo me entero ahora, por ejemplo, hace unos muy poquitos días, que hay un docente de una cátedra en particular de la carrera de composición que al día de hoy no presentó el programa, ahí nos tenemos que alarmar. Porque no solamente ese docente está incumpliendo con su tarea de presentar el programa, que es algo que lo tiene que hacer ante las autoridades, sino que nosotros como estudiantes, si estamos atravesando el curso de esa materia, estamos pisando huevos, estamos caminando sobre la arena, ¿no es cierto? No vamos sobre un camino firme porque no sabemos ni siquiera qué nos están evaluando, en función de qué bibliografía, cuál es cómo son nuestras evaluaciones. Entonces es grave. Y también, haciendo como en general, como una visión de todo esto, es nuestra responsabilidad como estudiantes no dejar que ese tipo de cosas pasen desapercibido, si es que efectivamente pasan, pero por sobre todas las cosas las autoridades tienen la obligación de marcar plazos para ese tipo de entregas. Entonces, sí, a veces el departamento de música, por la particularidad que tiene de que son numerosísimas la cantidad de materias que tenemos en comparación a otros departamentos, porque tenemos muchas carreras. O sea, realmente tenemos 4 carreras y con enfoques bien diferentes que comparten muchas materias, pero realmente hay muchas que no. Entonces la cantidad de asignaturas que tiene el departamento de música es muy superior a otros departamentos, pero que eso no se convierte en una excusa para no pedirle a los docentes que cumplan su tarea en el plazo en el que lo tienen que cumplir. Porque si bien
como departamento de música es difícil ir a buscar uno por uno a los profes para que entreguen sus programas, por ejemplo, y sus informes, para el docente que le toca, no importa si las cátedras son 100 o si son 200.000, vos tenés que hacer un programa y un informe. Entonces, la responsabilidad es igual para todos. Y ese tipo de cosas hacen a una convivencia más democrática también, por más que parezca algo absolutamente aburrido y burocrático, es parte de nuestro quehacer académico. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que hay un desfasaje entre la presentación de los programas y los informes desde la pandemia en adelante, es muy importante que nos pongamos ahí firmes con esto, que pidamos que a principio de año, para empezar las clases, tienen que estar aprobados los programas. No se puede estar dictando una materia que todavía no fue, por la cual todavía no fue presentado su programa y por lo tanto no fue aprobada ni por la comisión ni por el HCD. ¿Y qué pasa con eso? Ahí me estás preguntando algo que yo siempre me pregunto y que lamentablemente no tengo tanta información. No digo que no haya cosas para hacer, pero sí mis conocimientos ahí llegan a un límite y la verdad que no conozco, pero la sensación que me da a mí por lo que veo empíricamente es que ese tipo de cosas caen en saco roto. O sea, cuando no se cumple con alguna de estas cosas de los plazos determinados y qué sé yo, no hay consecuencias punitivas sobre el asunto. Y no estoy pidiendo la cabeza de nadie, o sea, no estoy diciendo que hay que salir a justamente marcar con un dedo. No sé qué hay que hacer, pero no es mi función tampoco. Entonces, yo espero que las personas a las que les atañe esa tarea, bueno, ellos sabrán qué herramientas hay al respecto, pero la verdad que desconozco. Sí, y tal vez siento que quizás la situación no sea tomada, no voy a decir que no sea tomada en serio, pero que no sea tomada con la seriedad que implica. Sí. Porque quizás en este momento es más bien la existencia de un plan, es más bien o sea, de la importancia es más bien simbólica. Exactamente. Porque finalmente quizás como estudiantes no tenemos aún esa conciencia de responsabilidad de considerarlo nuestro recurso y exigir que eso esté. Yo creo en lo personal que nuestro margen de acción está fundamentalmente en el cara a cara, que es algo que no tenemos que perder, porque bueno, se ha debilitado mucho en la pandemia el contacto directo con el otro, o sea, ni siquiera te digo con un docente, con el otro, y creo que no lo tenemos que perder y es algo que hay que ponderarlo y que revalorizarlo, y que yo creo que no le da lo mismo a un profe no presentar el programa a tiempo si tiene 40 estudiantes diciéndole: profe, ¿cómo que no presentó el programa? ¿Sobre qué condiciones estamos cursando nosotros? ¿No es cierto? O sea, no es lo mismo. Porque no nos olvidemos que al margen de que todo lo que pueda pasar desde lo formal y lo administrativo, ponele que no hay ningún tipo de represalia burocrática. Si vos tenés 40 personas que te están diciendo: che, ¿qué pasa con el programa? Me parece que es más que suficiente como para que la otra persona se sienta interpelada por eso. Entonces eso me parece ya algo fundamental de base. El reclamo directo y el poder dialogar cara a cara entre personas es algo que no tenemos que perder nunca. Pero bueno, por otro lado, yo no sé cuáles son las herramientas de las autoridades como para poder evaluar ese tipo de cosas o no, pero sí, cada 5 años más o menos, los profes van a una evaluación de un famoso comité evaluativo, donde dentro de ese comité participan estudiantes y egresados también, no solamente docentes. Entonces también ese es nuestro lugar donde podemos encauzar nuestra visión sobre ciertas cosas, digamos, porque ahí justamente se está estrictamente evaluando el desempeño de un docente en particular y además, bueno, las ya nombradas y denostadas encuestas, que en este momento funcionan de una manera espantosa y todos lo sabemos. A mí me gustaría aportar algo, es que... Sí, eso yo te quería preguntar a vos. Te había contado alguna vez que hace varios años yo estuve como representante estudiantil en un comité evaluador de desempeño docente
Y claro, el único recurso que tenía como estudiante para hacer un llamado de atención sobre docentes, yo sabía que necesitaban un llamado de atención por haber cursado. Por conocimiento empírico. Sí. Mi único recurso era el de las encuestas, porque sobre la mesa del comité estaban el currículum del docente, el programa de la materia, los reglamentos, digamos, bueno, que según el cargo docente, según la carga horaria, etcétera, bueno, en base al cargo, evaluar currículum y evaluar propuesta. Y estaba sobre la mesa también las encuestas. Pero claro, las encuestas están tan mal diseñadas que nunca reflejan la realidad. No, porque, qué sé yo, necesitarías que un docente sea realmente desastroso nefasto para que las encuestas reflejen eso. No sé, que el 95% diga que hay irregularidades con evaluaciones, por ejemplo. Como para hacer un llamado de atención sobre eso. Pero aún así, al menos en mi experiencia, desde aquella vez, como que ni siquiera era suficiente eso, porque decís, che, bueno, está esto, es un tipo que no, qué sé yo, no es claro en los criterios evaluativos. Sí. Y es como que fuera insuficiente la encuesta también, o los resultados de esa encuesta. Y tal vez por ahí lo más interesante podría llegar a ser el apartado de las encuestas donde podés hablar un poco. No me acuerdo muy bien, hace un tiempo que no lleno encuestas, pero tenías el último apartado que es como de comentarios o algo así. Sí, pero el tema es que es tan agotador el proceso de que te pregunten 3 veces por el mismo profe, por ejemplo, de que ya llega un momento que no tenés ganas de completar eso. Y aparte también te encontrás con preguntas que son tan... que vos las lees y decís, esto no sirve para nada. Sí, absolutamente. Esto no, y realmente eso desalienta un montón a... Es que... no evitar, sino como... tomárselo con seriedad, claro. Utilizar la encuesta como un instrumento legítimo, claro. Es que a mí me da la sensación de que están absolutamente deslegitimadas la validez de las encuestas, y no estamos hablando de elecciones solamente, sino que acá en este caso también realmente no, creo que nadie las toma en serio, pero nadie las toma en serio porque el diseño es pésimo. Si me permitís un halo de optimismo, hay una comisión creada sobre este tema. Se acaba de crear una comisión sobre encuestas, como para tratar de reformular todo eso. Yo lo que propuse, en mi opinión como estudiante, fue, por el amor de Dios, pongamos categorías numéricas, o sea, cuantitativas para evaluar, que sea como Google, que vos cuando evalúas un bar, le pones 1, 2, 3, 4 y 5. No, nunca, casi nunca, casi siempre, siempre. Y vos decís, pero nadie está en esos términos generalmente. O sea, es realmente muy malo el diseño de eso. Y además algo que es fundamental, que ya yo creo que si eso se modifica, mejoraría rotundamente el resultado que arrojan las encuestas, que es que si vos no cursaste la materia no tenés por qué responderla. Está bien, eso permitiría a que una persona que la cursó sea parte de esa responsabilidad y que elija no responder y no cumplir con ese deber. Pero es preferible tener poca gente que la completa genuinamente a tener una horda de opiniones que son clic, 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 por querer llegar al final para poder anotarte a la materia que tenés que cursar. Realmente no... Está bien, quizás se podría llegar a buscar alguna estrategia donde si tenés la regularidad de la materia la tenés que completar sí o sí, alguna cosa así. Pero bueno, ya ahí nos estaríamos metiendo en un terreno que yo desconozco profundamente y no sé qué tan fácil o difícil es de implementar. Pero bueno,
justamente, yendo a algo un poquito más alentador, está la comisión creada en un ámbito de, digamos, en ese trabajo yo no sé qué se está haciendo, no sé en qué condiciones está. Por otro lado, bueno, alguien dijo que si quieres trabajo ineficiente, crea comisiones, ¿no es cierto? Creo que también hay un poco de eso, ¿no? De que a veces los mismos mecanismos burocráticos hacen que todo vaya siempre mucho más lento que la realidad efectiva en la que vivimos. Pero bueno, hasta el momento no hemos encontrado otra manera mejor, así que esperemos que por lo menos esta mejore cuanto antes. Sí, también porque creo que hay maneras de habitar esas comisiones, maneras de hacerlas operativas. Yo siento que el problema no es el de la comisión en sí, sino el problema está cuando la comisión que se crea deja de ser representativa de lo... Se autonomiza. Sí, se autonomiza, se desarticula o se abstrae de lo que está sucediendo. Yo también creo lo mismo. Yo creo que sí, y te digo que es algo que me ha pasado con mi compañera el año pasado de comisión, que en un momento nos pusimos a charlar porque claro, entre que yo estaba cursando muy poco porque solamente me quedaban seminarios para cursar de la carrera, entonces no estaba en el día a día de la facu, o sea, realmente estaba muy poco tiempo habitando el espacio y nos pasaba que nos sentíamos absorbidos por la agenda del departamento, que medio que como siempre hay algo para hacer, o sea, te entretenes y por ahí no te das cuenta de que, che, pero estamos completamente desacoplados de qué es lo que está pasando con los estudiantes, con los egresados, con el resto de las inquietudes, y estamos solamente viendo a ver si... a ver qué puso en cada informe cada profe, completarlo, listo, subirlo, a ver, elevarlo al HCD para que lo firmen. Termina siendo a veces un trabajo muy burocrático que si uno no está decidido y voluntariamente tratando de reconectarlo con el resto de la vida universitaria, se termina, justamente como decís vos, desacoplando muy rápidamente. Y eso te das cuenta cuando hay veces, cuando uno dice cosas a veces en las reuniones que para nosotros son algo pero completamente obvio y sabido, y que ahí mismo te enteras a veces de que las propias autoridades y los docentes desconocen completamente, y son cosas que para nosotros son obvias y son de sabido conocimiento hace un montón. Entonces bueno, es algo, es justamente nuestra función también, ¿no? O sea, estar ahí. Y por eso también es importante la incorporación de personas que estén en esa situación. Porque yo cumpliendo el rol de representante estudiantil ahora, y bueno, o sea, realmente estoy participando desde mi interés genuino y de mi compromiso con la causa, para decirlo así, porque este es un trabajo de honorem, pero yo creo que no soy el mejor representante estudiantil porque ya terminé de cursar la carrera. O sea, ¿qué validez y qué interés puede tener mi opinión si yo el trayecto de estudiante, de estar todos los días en la facu, ya lo atravesé? Entonces, bueno, es importante justamente en este momento invitar a que el resto de las personas que están en una situación más idónea para representar al claustro, que lo hagan, que se acerquen. Porque, bueno, a veces hay un poco de prejuicio, ¿no?, con la participación estudiantil, y que de hecho yo la he tenido y de momento la tengo, pero eso no impide participar. O sea, no es que si no estás en una orga con la remerita puesta 24/7, saliendo de tu casa a las 7 de la mañana y volviendo a las 9 de la noche, no se puede participar. Esa es la única forma. No es así. Porque yo nunca milité orgánicamente en una organización, y sin embargo estoy actualmente participando desde este lugar. Bueno, son formas, y creo que todo suma. Sí, también me pregunto cuáles son los medios para que los estudiantes articulen sus reclamos con la comisión asesora, por ejemplo.
En este momento nosotros con los chicos, justamente por esta misma inquietud que vos decís, abrimos una casilla de correo, un mail, que se llama comisionasesoraestudiantes@gmail.com, para que, bueno, ahí depositen sus inquietudes, sus dudas o reclamos o lo que sea. Pero lo cierto es que la comisión asesora quizá no es el lugar idóneo para ir a reclamar algo directamente. O sea, porque para eso existen los representantes gremiales, que son los centros de estudiantes. O sea, si efectivamente hay un reclamo que llega a las autoridades, va a llegar a la comisión. Porque inevitablemente llega. Yo a veces hago el camino inverso de que cuando me entero de algo que está aconteciendo y que yo no estoy más o menos al tanto, yo a veces a corto camino como estudiante y directamente pido el contacto de esa persona, le mando un mensaje, le pregunto qué pasa y si se puede ayudar desde mi lugar, trato de ayudar y de agilizar un poco, y cuando no puedo, bueno, no puedo, ¿viste? Porque toda tarea tiene justamente sus alcances y sus límites. Pero yo creo que lo más orgánico, lo más coherente, para decirlo así, sería apelar directamente a los representantes gremiales electos, pero también a las otras organizaciones que no estén ejerciendo el rol de centro de estudiantes, porque también justamente cumplen esa función, son los representantes gremiales de los estudiantes. Entonces, si el reclamo está bien conducido y sigue su cauce, en algún momento tiene que llegar prontamente a la comisión primero y en última instancia al HCD y así.